recíproco, exponencial, logarítmica y potencia. ¿Me esperan un poquito? Ya. Hablaremos de la función raíz cuadrada, cúbica, raíz cúbica, parte entera, valor absoluto, recíproco, exponencial, logarítmica y potencia. Estas funciones ¿entran como contenido? No, pero aparecen como distractores. Entonces, es conveniente por lo menos que conozcan cuáles son sus características. Ahora, lo central de la parte de funciones es reconocer las gráficas de cada una y la expresión algebraica. Cómo se representan algebraicamente cada una de las funciones que está acá. Clasificación: continua, discontinua, creciente, decreciente, par, impar, será lo que veremos posteriormente. Esto es aproximadamente el martes ya deberíamos estar viendo la clasificación y las transformaciones, que son traslaciones vertical, horizontal, simetrías, recta, simetrías con respecto a una recta, similar a lo que fue las isometrías, es decir, las simetrías respecto a una recta corresponden a imagen espejo, y las simetrías respecto a un punto son rotaciones de 180. Como isometrías. Entonces, ¿cuántas preguntas aparecen de esto? Aproximadamente 10 preguntas. ¿Ya? 10 preguntas asociadas esencialmente a cuadrática. Cuadrática va a ser un tema aparte y le dedicaremos una semana completa, 3 clases, para verificar todas las características de la función cuadrática. Entonces, partamos con la definición para que sea una función. Entonces, la definición, se los voy leyendo. ¿Ya? ¿Estamos de batería? Bien, no hay problema. Entonces, para todo X perteneciente al dominio, para todo, de nuevo, para todo X perteneciente al dominio, existe un único Y perteneciente al recorrido, tal que f de X es Y. Lo más probable es que de todo lo que les acabo de mencionar no hayan entendido mucho, pero vamos ahora a ver un par de cosas para especificar. Tenemos un conjunto de partida, dos conjuntos numéricos. O podríamos pensar, por ejemplo, el conjunto de partida podrían ser los reales, o podrían ser los alumnos del curso. Ese es el conjunto de partida. Y tendremos un conjunto de llegada, que también recibe el nombre de condominio celular. Gonzalo. ¿Listo? El conjunto de partida recibe el nombre de X, son los X. Cada elemento que tiene un vínculo, una relación con los elementos del conjunto de llegada son las preimágenes. Supongamos que ya utilizamos los alumnos de este curso.
Rodrigo, ¿cierto? Ya, Rodrigo, Gonzalo, Belén y Javiera, los que están presentes. Entonces yo les pregunto a ellos, y ellos serían las preimágenes, y la función podría ser preguntarles qué edad tienen. Y la edad sería el vínculo, que sería la imagen. Entonces lo que tenemos es la relación entre los preimágenes y las imágenes. El conjunto de las preimágenes es el dominio. Generalmente trataremos que sean los reales. El conjunto de llegada son las imágenes. El recorrido, que también buscaremos que sean los reales. ¿Serán siempre los reales? No, no necesariamente. Entonces, lo que dice arriba, ya, conéctese con el celular. ¿Listo? De nuevo. Definición de función. Para todo X perteneciente al dominio, existe un único Y perteneciente al recorrido, tal que f de X es Y. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que, en principio, cada elemento que está en el dominio, los X, debe tener uno y solo un vínculo con los elementos que pertenecen al recorrido. Una función. Tomo como dominio los alumnos que están presentes. Rodrigo, Gonzalo, Javier, Belén, y les pregunto cuál es su nombre. ¿Ya? Es una función sencilla. O les pregunto cuál es su edad. ¿Cuál sería el recorrido? El conjunto de valores posibles que tengan las edades. 18, 19 y probablemente 20. ¿Ya? Entonces, ese es el recorrido, específicamente. Ahora, cada preimagen debe tener solo una imagen. ¿Qué no sería función, por ejemplo? ¿Cuántos? Le pregunto el nombre de los hermanos que tiene. ¿Listo? Rodrigo, ¿cuántos hermanos tiene? Dos. Entonces, Rodrigo como preimagen tiene dos imágenes. Los nombres de los dos hermanos. Eso no es función. Porque cada preimagen debe tener una y solo una imagen. ¿Está clara la diferenciación? Ya. Entonces, ¿cuál es el dominio? El conjunto de los X que tienen imagen. ¿Cuál es el recorrido? Todo el conjunto de los Y que tienen preimagen. ¿Sí? Ya. El tipo de gráfico que aparece aquí, ese con flechas y óvalos, se llama diagrama sagital. ¿Ya? Veamos otra posibilidad, para que vayamos entendiendo bien. Lo importante es esto. Cada preimagen debe tener una y solo una imagen. Cada elemento de los X está vinculado con solo un elemento de los Y. Vuelvo a leer la definición. Para todo X perteneciente al dominio, para todos, para cada uno
debes tener uno y solo un Y perteneciente al recorrido, tal que al aplicar F a X, obtengo Y. ¿Habrá algún caso de que alguna preimagen tenga dos imágenes? Si una preimagen tiene dos imágenes, O sea, dos preimágenes tengan una misma imagen. sí, no hay problema. Es función. Vamos a ver esos casos inmediatamente. Fíjense el diagrama, el primero. Me dice, por ejemplo, acá tengo A, B, C, D. Y todos están vinculados con D. ¿Esto es función? Sí, porque todos los elementos del dominio tienen un solo elemento, un solo vínculo, una sola imagen en el recorrido. Si todos ustedes tuvieran 18 años y yo les preguntara, ¿qué edad tienen? Tienen una sola edad, pero esa edad se puede repetir. ¿Es función? Sí, es función. ¿Está claro? Sí. Ya, entonces, otra función, por ejemplo acá. Los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Todos los naturales. La función va a ser el sucesor. Entonces, 1 se vincula con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, y etc. ¿Es función? Sí, porque cada preimagen perteneciente al dominio, que son los naturales, tiene una y solo una imagen. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿qué no sería función? Les voy a dibujar un diagrama acá. Ubicamos acá A, B, C, D, y al otro lado vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ahora voy. ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? ¿Tampoco? A ver, un poquito. Ah, qué raro. ¿Ahí sí? Ya, gracias. Pasan esas cosas de... siempre hay posibilidad de algún problema. Y bueno, ahora no tenemos luz. Ya, probablemente, pero alcanzamos a terminar la clase. Me estaban ofreciendo una sala, pero que no tiene proyector. Quedamos igual, para los que están presentes. Entonces, claro, y como tengo batería, me alcanza para hacer la sesión de esta primera sesión. Ya, entonces, ¿qué imagen? Ahora, ¿están viendo el dibujo? Ya, perfecto. Entonces, acá vamos a ubicar A, B, C y D. Perfecto. Y en el otro conjunto vamos a ubicar 1, 2, 3 y 4. Comencemos a ver algunos casos. Por ejemplo, A va con 1. B se relaciona con 2. C se relaciona con 3 y con 4. Entonces, tenemos dos motivos por los cuales este vínculo no es función. Dos motivos. ¿De acuerdo? Primer motivo. C tiene dos imágenes. Por lo tanto, el hecho de que tenga dos imágenes, eso invalida, no es función. Entonces tendríamos que eliminar al menos una de las imágenes. Ahí es función, todavía no es función. ¿Por qué?
Porque todos los elementos A, B, C y D, todos deben tener imagen. Y resulta que D no tiene imagen. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. Lo dejamos fuera del dominio. Esa es una posibilidad. Dejarlo fuera del dominio, porque no tiene imagen. Lo eliminamos, ¿ya? O definimos algún vínculo. Ahora, por ejemplo, podría ser así, sin problema. ¿Es función ahí? Sí. ¿Necesito que todos los elementos que están en Y, en el conjunto de llegada, tengan preimagen? No. Lo que necesito es que todos los que están en el dominio deben tener imagen. Esto se puede graficar, las relaciones y las funciones se pueden graficar. Recuerden que tenemos un X y un Y en dos dimensiones. ¿Quién va a ser Y? F de X. F de X, la función, va a ser el Y. Entonces, tendremos el dominio en el eje X y el recorrido en el eje Y. Dominio en el eje X, recorrido en el eje Y. Si construimos una gráfica, supongamos que esta fuera la gráfica, ¿cómo verificamos que esa gráfica es función? Entonces, toda paralela si dibujamos paralelas al eje Y, todas deben cortar en uno y en solo un punto a la gráfica. Entonces, por ejemplo, X1 estaría vinculado con alguna y 1, por ejemplo. Y acá estaría vinculado el X2 con otro Y. Pero con uno solamente. Si seguimos trazando paralelas, todas las paralelas al eje Y cortan esta gráfica en solo un punto. Por lo tanto, esta gráfica corresponde a una función. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos para que lo vayan verificando. Ahí tenemos algunas gráficas. ¿Ya? ¿Es función? No, esta no es función. ¿Por qué? Porque este X tiene dos imágenes. La segunda gráfica, en este intervalo que aparece el dibujo, ¿es función? Sí, porque todas las paralelas cortan en uno y solo un punto. La tercera, ¿es función? También, porque al trazar paralelas cortan en uno y solo un punto. La cuarta, ¿es función? No. ¿Por qué? Porque los X cortan solo en un punto, en dos puntos. Cada X, los X, la gráfica, cortan dos puntos, por lo tanto, los X tienen dos imágenes. ¿Se puede arreglar esto? Sí, se pueden hacer algunos arreglos. Cambiando el recorrido, por ejemplo. Eliminando, cortando la gráfica en la mitad y quedándonos solamente, por ejemplo, con el recorrido de la parte superior. Pero así, tal como está, esto no es función, sí es función, sí es función, no es función. ¿Alguna duda hasta acá? Dominio, los X, que tienen las preimágenes que tienen imagen. ¿De acuerdo? Eso es el dominio.
Recorrido conjunto de las imágenes. X, Y. Veamos una función, ¿ya? Para que vayamos ir viendo una bien sencilla, bien simple. Que ya la conocen. Uno, la función identidad. F de X igual a X. O Y igual a X. Recuerden que F de X es Y. Y esta función es la que hemos visto varias veces ya. Es la recta de pendiente 1, que tiene un ángulo de 45 grados, que forma triángulos, rectángulos isósceles. 90 grados, los catetos son iguales. Y si podemos evaluar, sabemos que si X vale 0, Y vale 0, si X vale 1, Y vale 1, si X vale 3, Y vale 3, y así podemos encontrar los distintos valores. ¿Alguna duda de la función? ¿Queda claro que es muy sencilla? Ya la conocemos. Es una recta, pendiente 1, Y igual a X. Sería como en el caso que yo les preguntara a cada uno de ustedes, a Rodrigo le pregunto, ¿cuál es su nombre? Esa sería la función de identidad. ¿Ya? Rodrigo se llama Rodrigo. Javiera se llama Javiera. Eso es función de identidad. Se vincula con el mismo valor. Y la gráfica me entrega esta recta con pendiente 1. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No. Muy simple, se reconoce, perfecto. Segunda función. Y esto va a ser más interesante, porque es una generalización de lo anterior. ¿Cuál es? Función lineal. Importante, si f de x igual a un m por x. Una recta y igual a m por x. Recordemos la expresión para una recta, la que nos interesa conocer, y igual mx más n. Entonces, para que sea función lineal, esta recta, el n debe ser siempre 0. Es decir, todas las funciones lineales necesariamente deben pasar por el origen. Entonces, acá tenemos tres gráficas. Función lineal, función lineal, función lineal. Pendiente positiva mayor, pendiente negativa. Por lo tanto, si tiene pendiente negativa, es función lineal. Siempre y cuando corte el origen. Entonces pasa a ser importante el concepto de pendiente. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir graficar la función lineal. Un extra en la parte inferior. ¿Importante? Sí, importante. Porque nos va a vincular a lo que debiéramos recordar de directamente proporcional. Toda relación entre variables x, y que sean directamente proporcionales corresponden a funciones lineales. Entonces, si tengo dos cosas que son directamente, dos variables que son directamente proporcionales, que se cumple la regla de 3, la proporcionalidad, el producto cruzado, necesariamente
corresponde a una función lineal. Entonces, si ustedes tienen una función lineal, pueden afirmar que X e Y son directamente proporcionales. Si uno aumenta el doble, el otro también aumenta el doble. Ya, recordemos un poquito de eso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Directamente proporcional es cociente constante. Es decir, Y partido por X igual constante. ¿Cómo era la gráfica para directamente proporcional? Una recta que pasaba por el origen. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Característica, producto de las variables constantes. Producto constante. ¿Cómo era la gráfica de inversamente proporcional? Era una curva que se acercaba a los ejes, pero no los cortaba. Entonces, las funciones lineales relacionan las variables en forma directamente proporcional, sí. Si tengo dos funciones, si tengo una función, por ejemplo, y igual a 3x, ¿podemos afirmar que son directamente proporcionales? Sí. Si uno aumenta el doble, si x aumenta el doble, y aumenta el doble. Si x disminuye a la mitad, y disminuye a la mitad. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una pregunta que la vamos a hacer al final, que apunta directamente a la comprensión de todo esto. Por lo tanto, lo que le estoy hablando ahora de directamente proporcional e inversamente proporcional son preguntas de prueba, reales. ¿Ya? No es un dato curioso y pintoresco. ¿Perfecto? Ya. Entonces, hasta acá, ¿todo bien? Función identidad, pendiente 1. Función lineal, recta, que debe pasar por el origen. ¿La función identidad es un caso de función lineal? Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué la menciono aparte? Porque la reconocen y hemos hablado de ella desde el comienzo. ¿Perfecto? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿No? ¿Van bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a ver cómo se evalúa una función. Bueno, si ustedes le dicen, esta es la función, y igual a 3x, y les piden f de 4, siendo esta la función. Sencillamente, acá me está diciendo que x vale 4. Entonces uno reemplaza, en vez de x, por 4. Eso sería, entonces, f de 4 va a ser 12. ¿Está claro cómo se evalúa? Se reemplaza. Muy sencillo. ¿Bien? Tercera función. Entonces tenemos identidad lineal, función afín. Concretamente, la función afín es nuestra clásica recta f de x igual mx más n. Pero necesariamente, o y igual mx más n, pero n debe ser distinto de 0. Entonces, si n es distinto de 0, la función afín no puede pasar por el origen. Entonces son rectas, ¿ya? Rectas, con pendiente positiva, negativa, que no pasan por el origen. Entonces, x e y
no son directamente proporcionales. Entonces, si ustedes tienen una función afín, si X aumenta al doble, Y no va a aumentar al doble. Pueden asegurarlo que no va a aumentar al doble. Por la M, exactamente. ¿Todo bien hasta acá? Ya. Después vienen unos conceptos que van a ser importantes. Ahora, la idea es acá nos va a empezar a dar cuenta hacia dónde va todo esto. ¿Hacia dónde va? Y va a una palabra clave que se llama modelo. La construcción de modelos. ¿Ya? ¿Qué es un modelo? Pero cuando lleguemos, ahí vamos a... la próxima pantalla comenzaremos a hablar de este concepto que es importante, que es el modelo. Entonces, déjenme, voy a tapar un par de cosas para que no se confundan. Cuarta función, función constante. Y igual una constante. O f de x igual una constante. ¿Cuáles son estas? Las que tienen rectas con pendiente 0. Rectas con pendiente 0. Rectas horizontales. Esas son las funciones constantes. ¿Tiene plan telefónico? ¿Ya? ¿Minutos libres o tiene un límite superior? Una cantidad máxima de gigas, por ejemplo. Es decir, usted puede llegar a cierta cantidad y después de eso no puede, nada más. Es decir, tiene un límite ahí. ¿Tiene plan también? Ya. Pensemos en Internet. ¿Es libre? ¿Puede descargar todo lo que quiera? ¿O tiene un límite? O sea, tiene un límite, sí, obvio, pero... No sabe. ¿Belén? Creo que tengo límite. ¿Tienes límite también? Nadie tiene planes libres. Yo tengo plan libre. Minutos, porque lo que pasa, por ejemplo, hubo una época en la cual transmitía toda la clase por el celular. Entonces estaba conectado fácilmente 6 horas diarias hablando por teléfono. Entonces necesitaba tener no control. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como yo tengo plan libre, puedo descargar todo lo que quiera, conectarme todos los minutos que quiera y estar permanentemente conectado. Eso, si graficáramos, por ejemplo, ponemos acá, por ejemplo, que es la unidad medida típica, cantidad de gigas, ¿cierto? Gigabyte. Y acá ponemos costo. Para el plan que tengo, ya que me he dado cuenta que son pocas compañías ofrecen minutos libres y gigas libres, es una función constante. No importa lo que descargue 0. Ahora, por ejemplo, debiera ser la forma de representarlo desde 0 hacia acá. Porque no tiene sentido pensar en gigas negativos. ¿Ya? Es como, debo devolver la descarga, no sé, como extraño, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para mí, eso es una función constante. ¿Por qué? Porque en principio no importa la cantidad que descargue en el mes, que llego generalmente, yo puedo llegar a los 60 gigas en el mes. Y los planes no llegan a tanto. Los planes no llegan a tanto, realmente.
Bueno, algunos que pueden tener, sí, actualmente hay unos que son más, pero es otro tema ya. Ahora, lo que sí me interesa acá es que esto es una función constante. Es decir, no importa la cantidad de gigas que descargue, la cantidad de conexión que tenga, el costo va a ser siempre el mismo. Me conecte o no me conecte, eso es constante. Por lo tanto, la función constante, acá, representa elementos que no cambian. Independiente del valor de X, siempre Y valdrá lo mismo. Por ejemplo, pensemos que Y vale 3, 3000, 3, ¿ya? O el valor que ustedes quieran. Entonces, no importa el X, si X vale 2, Y vale 3. Si X vale 3, Y vale 3. La imagen es la misma. Es una función constante. 70 gigas, ya, Daniela. Entonces, en este caso, el dominio serán los reales, el recorrido es solo un valor. ¿Cómo se representa eso el recorrido? Asá, como una K. Las funciones 1, 2 y 3, identidad, lineal y afín, el dominio, el conjunto de los X, son los reales, no hay problema, y el recorrido también son los reales. Entonces una prueba que tiene mucho más. En este caso, al revés. Una imagen tiene infinitas preimágenes. ¿Ya? ¿Sí? Una imagen, un Y, tiene infinitos X, de los cuales da. Todos los valores de X llegan al mismo Y. Se parece al gráfico que les mostré de las flechas que todas iban solo a una. Entonces, las funciones 1, 2, 3 y 4 reciben el nombre genérico, ¿ya? Ahí está, de relaciones, modelos y o aplicaciones lineales. Entonces, cuando me dicen dos variables están relacionadas en forma lineal, puede ser función lineal, función afín, función constante, función identidad. Estas gráficas, lo que me están afirmando acá es que todas son rectas. Y acá aparece la palabra modelo. Relaciones es vínculo. Aplicaciones me está diciendo que están relacionándome elementos en forma lineal. Modelo. Y acá es importante caracterizar esto. Entender bien a qué se refiere con modelo. Modelo. En ciencias, ¿qué es un modelo? Se lo pasaron ustedes. ¿Ya? Una representación de la realidad. ¿Ya? Ahora, creo que la definición como representación de la realidad es pobre. ¿De acuerdo? Hay algo que falta en eso. Les voy a contar un pequeño detalle. Les voy a contar un modelo que les va a permitir darse cuenta de que pensar en representación de la realidad falta un par de elementos centrales. Idealizada. Idealizada. Esa palabra es la clave. Idealizada. Idealizada. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos, les voy a contar, por ejemplo, el núcleo de un átomo. El núcleo de un átomo es aproximadamente de 10 elevado a menos 15 metros. Nadie nunca ha visto el núcleo de un átomo. No se puede ver el núcleo de un átomo. ¿De acuerdo? No hay forma de poder visualizarlo. Tendríamos que tener ya rayos. Para tener una imagen tendría que ser
con rayos cósmicos, rayos gamma, ¿ya? Porque la longitud de onda se relaciona con la capacidad de poder tener reflexión. Pero eso es otro tema, ¿ya? Se nos podría explicar más largo. Pero un núcleo son 10 elevado a menos 15 metros. No se sabe cómo es realmente. No se tiene certeza de cómo es. Entonces, hay modelos. Ustedes saben que están protones, neutrones, ¿cierto? Los protones se repelen entre sí, porque son cargas positivas. Entonces, ¿cómo pueden estar todos los protones juntos y además en un espacio tan pequeño? Entonces, el modelo que se emplea es pensar que el núcleo se parece a una gota de agua. Una gota de agua se mantiene esférica porque hay fuerzas entre las moléculas de agua que generan una cohesión. Esas fuerzas son los enlaces puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y eso generan lo que llamamos tensión superficial. Es lo que permite que, por ejemplo, un insecto se mantenga sobre la superficie y no se hunda. La tensión superficial es una fuerza que permite que se forme una superficie. ¿Ya? Entonces, la molécula de agua, más bien que la molécula, tiene enlaces puente de hidrógeno, que son fuerzas intermoleculares relacionados con los electrones libres. Pero eso es un tema que ustedes debieron haberlo aprendido en química. ¿Ya? Ahora, Biología, profe. como modelo del núcleo, me dice, ok, hay una fuerza que permite que se mantenga la forma de la gota. Debe haber alguna fuerza, entonces, que permita que no se repelan los protones. Y esa fuerza tiene que actuar a corta distancia para darle una forma esférica al núcleo. Aproximadamente. Entonces, ¿es el modelo de la gota? ¿El núcleo es una gota de agua? No. ¿Se parece a una gota de agua? La verdad que no. Pero, al tener el modelo de la gota de agua, me permite comprender que deben existir fuerzas de cohesión dentro del núcleo que solo actúan ahí. Y esa fuerza es la llamada fuerza fuerte. Y ahí uno se da cuenta de que ustedes no saben cuáles son las 4 fuerzas fundamentales: gravitacional, electromagnética, fuerte y débil. ¿Ya? Y creo que nunca se lo habían contado. Ya. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es necesariamente una idealización, una reducción, ¿ya?, de fenómenos complejos de manera de considerar solo, ¿ya?, algunas variables. ¿De acuerdo? En matemáticas, ¿qué será un modelo matemático? Un modelo matemático es una representación, una idealización, ¿ya?, de las relaciones entre variables. Por ejemplo, la cuenta del agua. La cuenta del agua, ¿ya?, tiene un costo fijo, ¿cierto? Si es que alguna vez la han mirado. No la han mirado nunca. ¿Ya? Pero la cuenta del agua tiene un costo fijo. Y luego, por cada metro cúbico, me cobran una cantidad. Entonces, podemos considerar que la cuenta del agua tiene un modelo lineal correspondiente a una función afín. Se parece a una función afín. Se parece. ¿Es exactamente una función afín? No. ¿Por qué? Porque no me cobran fracciones, sino solamente números enteros. Entonces, claro, idealizamos
y nos quedamos con que una función afín permite describir cómo es la cuenta del agua. ¿Bien? Los modelos matemáticos, ¿a qué corresponderán? A relaciones entre variables representadas con funciones matemáticas. Las más simples, los modelos lineales, que sean rectas. Habrá modelos cuadráticos, ¿sí? Habrá modelos exponenciales, logarítmicos, o incluso de otros tipos de funciones. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el punto central en la prueba real? La construcción de modelos lineales. Modelos cuadráticos. Les van a contar historias, les van a relatar relaciones entre variables. Y ustedes deberán construir la función correspondiente. Entonces, ¿hay que saber funciones? Claro que hay que saber funciones. ¿Hay que saber graficarlas? Sí, hay que saber graficarlas. Y además de conocer la gráfica y la expresión algebraica, debemos ser capaces de construir rectas. Y eso es la parte difícil, y eso es lo que va a complicar, porque hay que dominar todo lo anterior para construir un modelo. Vamos a una pregunta, comencemos con algunas preguntas. Ya, supongamos que hasta acá, ¿cómo van, chicos? Alison, Aye, Bárbara Rosen, Bastián, Catalina, Constanza, Daniela, Fernanda, Frank, José, Josefa, Luis, Magdalena, Paloma, Valentina. ¿Bien? ¿Bien? ¿Han entendido cabalmente? Entonces, la parte importante es esta, la construcción de modelos lineales. Y eso está dentro del temario mismo. En el temario, una de las cosas que están buscando es la capacidad de construir modelos. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que tenemos que llegar a aprender. ¿Ya? Y necesariamente hay que partir con cosas fáciles. ¿Para qué? Para que podamos llegar posteriormente a cosas más difíciles. ¿Ya? Entonces, partamos viendo acá. ¿Estamos viendo de batería? Sí. ¿Podemos terminar la clase? Sí, perfecto. F de X igual a 3. ¿Qué es eso? Una función constante, ¿cierto? ¿Cómo sería la gráfica? Como la gráfica que está mostrada en la parte de acá, una Y, una recta de pendiente 0 que pasa por el 3. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto valdrá eso? 3f de 3 menos 3f de 2. ¿Difícil? Sí, esto no es una pregunta fácil. Porque uno se confunde. Uno se confunde, ¿cierto? F de X es 3. Es decir, no importa el valor de X, la imagen siempre es 3. Entonces, ¿cuánto vale F de 3? 3. ¿Y cuánto vale F de 2? 3 también. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0. ¿Cierto que es extraño? Porque a primera vista uno pensaría de que debiera ser algo distinto. No, porque es función constante. F de 3 es 3. Y F de 2 también es 3. Si ustedes lo ven acá en la gráfica, si X vale 2, Y vale 3. Si X vale 3, Y también vale 3. Por lo tanto, esto es
0. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, esto es, generalmente les cuesta bastante la función constante, a pesar de que es muy sencilla, les cuesta, ¿por qué? Porque están acostumbrados que cuando evalúan les dé algo distinto. Y no, acá si tengo f de 5, también va a ser 3. ¿Ya? Vamos del 1 y avanzando. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función en el intervalo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el test? Trazar paralelas. ¿Cierto? Y todas las paralelas deben cortar en uno y en solo un punto. Entonces, la primera es función entre A y B. Sí, sí, ¿cierto? Entonces, no hay problema, todas las paralelas entre A y B, en ese dominio, cortan en un punto. Perfecto. La tercera, también, no hay problema, corta, trazamos y cortan, todas cortan al menos en un punto. ¿Cuál es el problema que tiene la segunda? Hay un punto perteneciente al dominio que no tiene imagen. Ese pequeño detalle hace que en el intervalo definido entre A y B, la segunda no es función. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Y solamente porque este X que está acá, que le podemos llamar C, ese X no tiene imagen. ¿Cómo podríamos hacer esto? Podríamos hacer un parche. ¿Cómo es eso? Definir el dominio como A, B, abierto, menos el punto C. Si definimos el dominio de esta manera, ahí sí sería función. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Evaluación. F de menos 3, F de 6, F de menos 6, F de 0. Hay que buscar qué cosa, el Y en la gráfica. Hay que buscar el Y. Vamos viendo. Cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? 1. Cuando X vale 6, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale menos 6, ¿cuánto vale Y? Menos 5. Entonces yo le pongo un paréntesis para no confundir. Y el resultado de esto lo debo multiplicar por f de 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 2. Entonces esto me queda 1 más 3 más 5, que es 9. 9 por 2, 18. ¿Bien? ¿Sí? Vamos, ¿difíciles? Ahora pasemos unas cosas más difíciles. Despacito, si no se asusten, ¿ya? ¿Ok? Ya, vamos viendo. Hay algunas que son horribles, horribles. Pero la que me interesa es esta, la 10. Vaya. Sea f de x, la 10. ¿La están viendo? ¿La 10? ¿Sí? ¿Sí? Sea f de x igual a x más 2. ¿La pueden graficar cuál es x más 2?
Y igual a X más 2. Primero encuentren esa función. Luego, la gráfica de la función G es otra función, que es la simétrica, espejo, con respecto al eje Y. El eje Y actúa como el espejo y debemos buscar la simétrica con respecto al eje Y. ¿Lo encontraron? Llegó la luz. No, y además, bueno, llegó la luz, por lo menos. Estábamos con problemas, estábamos sin luz y yo estaba quedando, ¿cuánto de batería? Me quedaba 30%. Como para alcanzar a terminar la clase. Y de ahí tenía que emigrar a otra sala para poder cargarlo y todo. Pero no hubo dificultades. Ya, entonces, fijémonos bien. La gráfica, esta es la función, primero partimos con f de x, ¿cierto? Espera un poquito que voy a proyectar ahora. Entonces, viene en camino. Ahí, listo. Sí. Entonces, primero tenemos que graficar f de x, ¿cierto? Ya, con calma. Entonces, ¿hay que saber graficar rectas? Sí. ¿Se han dado cuenta de que, se acuerdan que les contaba de que todo lo que aprendiéramos de recta, la pendiente, la ecuación de la recta, nos iba a servir en funciones? Entonces, claro, no aparece explícito, pero hay que saberlo graficar. Entonces, estamos buscando esta función, y igual a x más 2. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa gráfica? Entonces, ¿qué sabemos? Primero, 1, tiene pendiente positiva, así, tiene pendiente 1 además. Sabemos que el ángulo es de 45. No pasa por el origen, pasa por el punto 2, ¿cierto? Con pendiente. Así que debe ser aproximadamente algo así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Podemos encontrar el punto donde corta el eje X? Sí, ese punto es Y igual 0. Por lo tanto, evaluamos con Y igual 0, evaluamos para encontrar el X. Donde corta, me dice que cortará cuando Y vale 0, X vale menos 2. Por lo tanto, ese punto es menos 2. ¿Me da pendiente 1? Sí. Cateto vertical 2, cateto horizontal 2, pendiente 1. ¿Todo bien? Todo bien. Esta es la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Javiera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Javier? Sí. ¿O se me perdió en el camino? No. Ya. ¿O todavía viene en camino? No. ¿Gonzalo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Belén? Ya, entonces, si nos fijamos bien, ahora, después de graficar la función, ahora buscamos la simétrica. Voy a cambiar el color para que veamos. La simétrica necesariamente es espejo. Por lo tanto, va a ser una gráfica así. Y necesariamente, si esto vale 2, esto debe valer también 2. Las distancias con respecto al espejo, a la recta simétrica, se mantienen constantes. Isometrías. Entonces, la gráfica será algo de este tipo. Alternativa A. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Entendieron, chicos?
Luis, Sí, profe, sí Paloma, se entendió. ¿sí? ¿Bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Paloma, ¿bien? Magdalena, José, Luis, Frank, ¿van bien? Ya, perfecto. Vamos a entonces una difícil. Esta, la que viene a continuación, les va a exigir todo lo que hemos visto hoy. ¿Ya? Difícil, difícil. Pero es DEMRE. Les puedo, para que estén más tranquilos, esta pregunta, aunque es publicación modelo oficial de ese año, nunca, nunca ha aparecido en la prueba. DEMRE, generalmente, los últimos 5 años, publica un 50% de preguntas que han sido utilizadas en las pruebas y el otro 50% son preguntas que son más difíciles, más complejas que las preguntas de prueba. ¿Ya? Entonces, esta pregunta es difícil, tan difícil que nunca fue considerada en las pruebas. ¿Seguro? Seguro. ¿Y por qué lo sé? Porque yo he tenido acceso a las pruebas reales, de distintos métodos. Hubo un año en que fue fotografía entera, completa. Todas las formas. En otros hay gente que las reconstruye. Entonces uno se da cuenta de que esta pregunta nunca fue hecha. ¿Por qué? Porque es muy larga. Es larga. Y asusta. ¿Cierto? Ya. Hay que trabajar lápiz y papel. Sí, hay que trabajar. Primero, la primera, despejen f de x, g de x y h de x. ¿De acuerdo? ¿La leyeron, Javiera? ¿Sí? Ya. F, G y H. Todas con dominio, el conjunto de los reales, todo bien. Entonces, despejen F, ya está despejada. Despejen G y la escriben en la forma clásica. Háganlo. Lápiz. Despejen H. ¿Ya? Recuerden, lo que acompaña a X es la pendiente. Y lo que queda sin variable es el coeficiente de posición. Despejen F, G y H. ¿Ya? Saben hacerlo, sí pueden hacerlo. ¿Ya? No me queden mirando así como que no sé, no puedo, no puedo. Y después de despejar, empiezan a ver la alternativa. ¿Ok?
Ya, veamos cómo funciona esto. Vamos viéndolo por partes. Miren. Lo primero, vamos a copiar las funciones, identificar qué tipo de función es cada uno. F de X, ya, esta corresponde, no hay nada que hacer, está ya en su forma, esta es una función lineal, esta es lineal, esta pasa por el origen, tiene pendiente 3/4. Al despejar G de X, lo que obtenemos es un medio X, un medio, más 1. Y esta es una función afín. No pasa por el origen. Tiene pendiente un medio, coeficiente de posición 1. H de X. Al despejarla, me queda menos 5 sextos X más 5. ¿Les dio eso? ¿Sí? Y esta es una función afín. Pendiente menos 5 sextos. Veamos entonces las afirmaciones. H de X me dice es inversamente proporcional a X. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque eso no es una recta, es una curva. G de X es directamente proporcional a X. Para que sea directamente proporcional, tiene que ser función lineal. Y esta es afín. Las rectas F y G ¿tienen la misma pendiente? No. ¿Bien?
G de 2x es igual a 2 veces G de x, lo evaluamos. En vez de x acá, por ejemplo, G de 2x, lo evaluamos, y lo que obtenemos es, en vez de x, escribimos 2x más 1, ¿cierto? Se simplifican los dos y me queda acá x más 1. Dos veces esto, 2 veces g de x, es multiplicar esto por 2. Entonces me quedará x más 2. ¿Son lo mismo? No. La última, g de 0, evaluamos con x igual 0, esto me da 1. 1/5, g de h de 0, evaluamos con acá un 0, ponemos acá un 0, se va completamente esto y me queda solamente 5. 1/5 por 5, 1. ¿Ya? Alternativa correcta, E. Difícil, sí. Larga. ¿De acuerdo? Exigente. Mucha información. ¿Ya? Ahora, con respecto a la clase de ayer, realmente no pude hacer nada. Tuve problemas graves, ¿ya? Familiar. Y no quiero entrar en detalle al respecto. Buscaremos una forma de poder recuperar la clase en otro momento, o alguna sesión extra si sea necesario, ¿de acuerdo? Aparte que el inicio de esta clase fue más complicado de lo que uno podría pensar. Realmente hoy día fue muy complicado. Y espero que el martes podamos continuar con esto. Ya chicos, cuídense.